Bueno, pues mi nombre es Juan Vicente Cantabella, soy el responsable de la Red Sísmica Nacional del IGN y voy a hablar del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos. Veréis que en mi presentación habrá muchos puntos de enlace con lo que ha contado Gregorio, lo que ha contado Javier, lo que va a contar Begoña, etcétera, y eso creo que es bueno porque significa que lo que estamos haciendo está dentro de un marco en el que todos estamos de acuerdo y lo hacemos partiendo desde un punto de vista realista. Este es un mapa de los tsunamis que ha habido, de las fuentes de los tsunamis que ha habido en el mundo. Casi todas ellas son terremotos, la mayoría, más de un 80%, pero también hay otras fuentes producidas por otros tsunamis que se han producido por deslizamientos, por volcanes, incluso a veces no se sabe por qué. En los últimos 4.000 años, por fuentes, casi todas, la mayoría históricas, se contabilizan unos 2.500 tsunamis, de los cuales 320 aproximadamente han causado víctimas, y de esos hay unos 250 tsunamis que han causado más de medio millón de víctimas. Estamos frente a un riesgo que es poco probable, estamos hablando en toda la historia de 250 eventos en el mundo, pero de un gran impacto. Esto pues tiene grandes peculiaridades y bueno, es algo que en principio no se ha tratado lo suficientemente por esa baja probabilidad, pero pues como ya ha hablado Gregorio, en 2004 hubo un gran tsunami muy catastrófico, el 26 de diciembre, en Sumatra, que produjo daños a nivel mundial, se transmitió el tsunami por todo el mundo y causó más de 200.000 víctimas. Y eso removió muchas cosas. En 2005 se hizo una conferencia promovida por la UNESCO en la cual se comenzaron a desarrollar sistemas de alerta de tsunami. Como ha dicho Gregorio, en los 40 ya había sistemas de alerta de tsunami en Japón, en Estados Unidos. Se creó, en Rusia también se creó el sistema de alerta de tsunamis en el Pacífico, pero fue en 2005, a partir de este gran tsunami de 2004, cuando se promovieron el sistema de alerta de tsunamis en el Índico, que no existía, en el Caribe y para la parte noreste atlántica y mediterránea. Es lo que se conoce en las siglas en inglés como NEAM-TWS y es un sistema de alerta regional desde el punto de vista que está pensado para Europa, norte de África, por los tsunamis que se podrían producir en esa zona ahí marcada del Atlántico y del Mediterráneo y otros mares conectados al Mediterráneo. A la derecha pueden ver un catálogo con los tsunamis o las fuentes de los tsunamis que se han producido en Europa. Este sistema, el NEAM-TWS, se reconoció por la UNESCO en 2007, lo forman unos 40 países y uno de los objetivos principales de este sistema es promover la creación de sistemas de alerta nacional de tsunamis. De este modo, el IGN en 2015 es reconocido oficialmente por este sistema como Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. No iba a mencionarlo, pero me lo ha recordado también Gregorio, que ya en 2013, creo recordar, 2014, hubo una proposición no de ley, debido a una pregunta parlamentaria, en la cual se instaba al Gobierno a crear un sistema de alerta de tsunamis que se implementara en el IGN y que se hiciera sin ningún fondo adicional, ¿no? Entonces, me he acordado de eso, que ya no lo tenía en la cabeza. A partir de ahí, pues hubo distintas iniciativas y fue en 2015 cuando se aprobó la Directriz Básica de Protección Civil contra el riesgo de maremotos. En esa Directriz Básica pues ya se establecen un sistema nacional de maremotos en el cual la Red Sísmica Nacional formaría parte de este sistema en colaboración con otras instituciones que pueden aportar valor a esta red, como son Puertos del Estado, el Instituto Español de Oceanografía y cualquier otra institución que tuviera infraestructuras o conocimiento para desarrollar este sistema.
Según esta directriz, la Red Sísmica Nacional es la encargada de detectar y valorar e informar de aquellos fenómenos que pudieran producir maremotos. Luego, hace unos meses, se aprobó el plan estatal que venía definido ya en la directriz básica, el Plan Estatal de Protección Civil contra el riesgo de maremotos, en el cual se especifica un sistema nacional de alerta de maremotos. Incluso se desarrolla o se expone un protocolo de actuación de este sistema que está desarrollado por el IGN en este caso, en colaboración con Protección Civil. Bueno, el IGN, para aquellos que no lo conozcáis, es una institución que el año pasado cumplió ya 150 años, tiene competencias en distintos aspectos, en distintos temas, en cartografía y observación del territorio, en astronomía, en vigilancia volcánica, como habréis podido ver en los medios últimamente, y en sismología y tsunamis. En concreto, una de sus competencias que cubre la Red Sísmica Nacional es la planificación y la gestión de los sistemas de detección de los terremotos y ocurridos en territorio nacional y de sus posibles efectos sobre las costas. Por lo tanto, la Red Sísmica Nacional ya esta competencia de detección de terremotos pues la lleva cubriendo hace más de 40, 50 años de una forma aproximadamente similar. Cuenta con una red sísmica, una red de estaciones sísmicas de sismómetros que se sitúan en nuestro territorio y zonas limítrofes que se reciben en tiempo real de forma que se puedan detectar los terremotos un minuto, 2 minutos después de que se produzcan, y esa información, nuestra función es difundir esa información a las instituciones, a Protección Civil, fundamentalmente, y también al público en general, por medio de la página web, de aplicaciones móviles, etcétera. Uno de sus productos pues, es el catálogo de terremotos nacional, pues es algo que es muy importante a la hora de elaborar estudios de, por ejemplo, peligrosidad sísmica, normativa de construcción sismorresistente, etcétera. Y aquí llegamos a un mapa con los tsunamis que han afectado a las costas españolas, tsunamis históricos que han afectado a las costas españolas. Fundamentalmente vemos que el más importante de todos ellos, como ya ha mencionado Javier, pues es el de 1755. Y bueno, quería mencionar que ahora yo voy a hablar del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, pero hay que englobar este riesgo o la lucha contra este riesgo desde un punto de vista más global. Digamos que habría 3 patas para poder afrontar este riesgo. Uno sería, de algún modo, estudio de cuál es el peligro de tsunamis en nuestras costas, en este caso. Sería algo muy importante saber hasta qué punto estamos afectados por este riesgo. Otra de las patas sería el sistema nacional, sería la alerta temprana de este fenómeno, es de lo que voy a hablar yo fundamentalmente. Y la tercera pata sería la actuación ante esta alerta. Y eso pues tiene mucho que ver con este proyecto de Chipiona, de Tsunami Ready, qué protocolos llevar a cabo ante una alerta, cuál es la educación que debe tener la población frente a este riesgo, etcétera. Entonces, son estas 3 patas fundamentales las que tienen que contemplarse pues, de una forma lo más entrelazada posible. Bueno, vemos que en estos terremotos que han generado tsunami en las costas españolas, tenemos tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, y como hablaba Javier, pues no son tan lejanos. En 1969 tuvimos un terremoto de magnitud 7,8 en el Atlántico, una magnitud pues muy elevada, que no generó un tsunami grande. La máxima altura de ola se observó en Casablanca, en Marruecos, de unos 60 centímetros, pero en otras condiciones podría haberlo generado.
tenemos, por supuesto, el tsunami que se produjo en 2003 debido a un terremoto de magnitud 6,7 al norte de la costa de Argelia, que no provocó ninguna víctima, afortunadamente, pero llegaron olas de en torno a 1 metro, incluso más, en Baleares, y el tsunami llegó a toda la costa mediterránea occidental. Se observó en mareógrafos en España, por supuesto, en la costa mediterránea, en Francia y en Italia. Bueno, son aspectos que hay que tener en cuenta. Es verdad que es difícil contestar a la pregunta difícil o imposible de cuándo va a ser el siguiente tsunami. Sobre todo, nos falta mucho conocimiento, nos falta conocimiento. Las redes sísmicas, las redes geofísicas llevan 100 años funcionando aproximadamente, o 100 y pico años funcionando. Tenemos registros fiables de los terremotos, bien caracterizados de pues, ese tiempo. Y estos fenómenos pues, a veces ocurren cada más tiempo, con lo cual es muy difícil caracterizar bien el peligro al que nos enfrentamos. Desde el punto de vista geológico hay grandes avances, de los cuales nos ha estado hablando Javier, pero también hay mucho desconocimiento en cuanto a las fallas que originan estos terremotos que producen tsunamis. Sin ir más lejos, el tsunami de 1755, el terremoto de 1755, hay diversos estudios, diversas hipótesis de cuáles han sido las fallas que lo han producido. Han sido una, han sido varias, que hizo que el tsunami fuera tan grande, ¿no?, con este terremoto, con lo cual incluso en ese tsunami no sabemos exactamente cuál fue la fuente. Pues puede haber fuentes que todavía no conozcamos y que solo se conocen cuando aparece un terremoto y se estudia bien. Con lo cual, pues bueno, simplemente hacer hincapié en que hay muchas cosas que todavía desconocemos. Este es un resumen de lo que el planteamiento que tiene el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Se basa en tres partes y todo comienza con la alerta sísmica. Aquí tendríamos la alerta sísmica cuando detectamos un terremoto, como decía, al cabo de 2 minutos de que se produzca, cuando las ondas sísmicas han llegado a los sismómetros y podemos localizar el terremoto y asignarle una magnitud, pues tenemos esta alerta sísmica. Entonces, hay una primera fase, que es la línea de arriba, que es básicamente automática, en la cual se analiza el potencial tsunamigénico de ese terremoto. Para ello se utilizan 2 herramientas, que ahora hablaré de ellas. Una es las matrices de decisión y otra es bases de datos de escenarios de propagación del tsunami. Y esas herramientas, que actúan de forma automática y instantánea prácticamente, pueden generar un mensaje de alerta de maremoto. He puesto aquí menos de 5 minutos, pero en realidad, en cuanto se detecta la alerta sísmica, se puede producir una alerta de tsunami casi instantáneamente. La razón de esta primera línea es que creemos que es vital, muy importante, que la alerta de tsunami sea lo más rápidamente posible. Tenemos poco tiempo de reacción. Este tiempo puede ser menor de 1 hora en general, pueden ser 20 minutos, 30, no lo sabemos, depende de dónde sea el terremoto y cuál es la parte de la costa que vaya a estar afectada. Pero es vital que tengamos algo rápido. Y algo rápido significa que no tenemos todo el conocimiento que nos gustaría tener. Hay veces que para calcular la magnitud precisa de un terremoto necesitamos horas por el propio fenómeno, porque son fenómenos de tal longitud de onda, ¿no?, que necesitamos también periodos muy grandes de observación de las ondas que produce, y se necesitan horas para saber su magnitud exactamente. No podemos esperar ese tiempo si queremos algo que sirva para algo, ¿no? Entonces, tenemos pocos datos, pero con esos datos queremos dar una alerta lo antes posible. Esta segunda línea se refiere a las simulaciones numéricas de propagación del tsunami que se podrían hacer en tiempo casi real, en pocos minutos, y nos daría una respuesta más precisa. Y por último tendríamos esta tercera línea. Aquí hablaríamos de los datos reales, datos observados del nivel del mar,
y compararíamos esas observaciones del tsunami con los modelos que nosotros habríamos estimado y nos servirían para confirmar o cancelar esa alerta de tsunami. Al final, el objetivo nuestro es mandar ciertas alertas de tsunami a Protección Civil, fundamentalmente a otras instituciones como la UMEC, las protecciones civiles de las comunidades autónomas, aunque desde la Dirección General de Protección Civil también se vuelven a reenviar estas alertas. Y en estas alertas lo que aparece es un mapa con la costa dividida en segmentos. A cada uno de estos segmentos se le asigna un color dependiendo del nivel de alerta y un tiempo estimado de llegada de la primera ola, que vendría aquí. Esos colores responden a una clasificación que ha hecho el sistema de alerta del Atlántico y Mediterráneo que hablaba antes. Sería una alerta roja cuando la altura de ola es mayor de medio metro. De aviso cuando la altura de ola se estima que pueda estar entre 20 y 50 centímetros. Y de información cuando se estima que no hay peligro de tsunami. Creemos que también es importante cuando ocurre un terremoto grande o relativamente grande y se estima que no hay peligro de tsunami, también dar esa información. La gente puede preguntarse, puede caber la duda de si podría producir tsunami o no. Dentro de la primera fase que hablaba anteriormente, decía que tenemos dos herramientas. Una son las matrices de decisión. Esta no es una idea nuestra, es lo que se hace también en el sistema del Atlántico y el Mediterráneo. Nosotros estas matrices de decisión las hemos adaptado a nuestras circunstancias, nuestra sismicidad, nuestra forma de la costa, nuestra batimetría. Y básicamente lo que hacen es, dado dónde ha ocurrido el terremoto, es decir, si ha ocurrido, cuáles son sus coordenadas epicentrales, a qué profundidad y cuál es su magnitud, pues estiman un cierto nivel de alerta en función del radio a este epicentro, ¿no? De una forma más gráfica. De una forma más gráfica vemos aquí, tenemos un terremoto de magnitud 7,3, pues establecería un radio de 100 kilómetros donde la alerta es roja. En ese radio vemos que no cruza con ningún punto de la costa. En cambio, para un radio más amplio de unos 1000 kilómetros establecería una alerta naranja y todos esos tramos de costa asignaría ese tipo de alerta. Y para el resto estimaría que no hay peligro de tsunami. Como veis, es algo bastante básico, pero necesitamos algo que sea práctico, que podamos hacer en muy poco tiempo y realmente, como decía antes, en 2 minutos no tenemos todo el conocimiento de saber qué falla ha producido este terremoto, qué magnitud exacta ha tenido. Tenemos muchísimas incertidumbres, con lo cual tampoco viene a cuento tener un método súper refinado si los datos de partida no son buenos realmente. Y las bases de datos de escenarios lo que son simulaciones de propagación del tsunami para distintos casos. Por ejemplo, cada uno de estos puntos sería un caso que nosotros queremos simular con una magnitud dada. Por ejemplo, este punto, imaginamos que en este punto donde está la estrella ocurriera un terremoto de magnitud 8. ¿Cómo sería el tsunami en cada punto de la costa? Pues eso se simula, se guarda en una base de datos y se hace para cada uno de esos puntos donde podría haber terremotos o donde es más probable que haya terremotos para distintas magnitudes. Todos esos resultados se almacenan en una base de datos de forma que cuando ocurre un terremoto real nos vamos a esa base de datos y sacamos el caso más parecido a la realidad. Y el resultado que hay almacenado en esa base de datos, pues suponemos que va a ser lo que se produzca. También es algo que tiene sus imprecisiones, pero se puede hacer instantáneamente. No consultar una base de datos y sacar unos parámetros es algo que en un segundo se consigue. En este caso hemos utilizado
tenemos varias bases de datos. Esta es una que nos proporcionó el Instituto de Hidráulica de Cantabria. Y bueno, como veréis, los desarrollos que hemos hecho, muchos de ellos han sido en colaboración con otras instituciones, porque realmente tenemos la suerte en España de que hay centros que son muy punteros en este tema y creemos que lo más inteligente es utilizar esa experiencia ya existente. En el segundo caso encuentro a simulaciones ad hoc de propagación del tsunami. Estamos colaborando con la Universidad de Málaga, con el grupo Edanya de la Universidad de Málaga en la propagación numérica. Este grupo tiene un modelo llamado Tsunami HiSI que es capaz de implementar estos cálculos numéricos que en principio se tarda mucho en realizar en tarjetas gráficas, de forma que corra muy rápido y que en 5 minutos podamos tener un resultado pues más preciso que el que nos dan las bases de datos, más ajustado a nuestro caso particular, al terremoto que tendríamos en ese momento. Para realizar esa simulación necesitamos unos datos de partida. No vale solamente con que la simulación sea muy precisa y sea muy rápida, necesitamos saber cómo es la fuente. En este caso se modeliza como una falla plana, que tampoco es la realidad, pero no estamos aquí para sutilezas grandes, ¿no? Entonces, se utiliza un modelo de una falla rectangular, plana, y que tiene unas dimensiones que debemos conocer, que tiene un deslizamiento, que puede ser pues 1 metro, o 1,5 metros, o 50 centímetros, o el que sea, y que tiene una geometría, es decir, que se mueve de una forma dada. Y todas esas cosas, en principio, a los 5 minutos de producirse un terremoto, no las sabemos. Podemos tener ciertas relaciones para suponer cuáles serán. Y decir, bueno, pues si se produce en esta parte, lo más seguro es que se produzca por esta falla. Y esta falla se mueve de esta forma. Pero bueno, es muy difícil acertar en este sentido porque bueno, siempre la realidad nos lleva a ver que había cosas que no conocíamos cuando ocurre alguno de estos fenómenos. No obstante, hay que trabajar en esto, hay que hacer las cosas cada vez lo más precisas que podamos y por eso construimos una base de datos de fallas, y cuando ocurre un evento asociamos ese evento a la falla más probable que podría producirlo y generamos una simulación que también depende, por otro lado, de la batimetría del fondo oceánico, de la topografía del fondo oceánico, la batimetría. Cuanto más precisa sea la topografía que tenemos, el modelo del terreno que tenemos bajo el mar, más precisa será la simulación. También costará más, tardará más en ejecutarse. Y de esa forma pues tenemos modelos de este tipo que nos dicen la amplitud de la ola y su velocidad en cada punto hasta que llega a la costa, y cómo llegaría a la costa, que es un fenómeno, como comentaba Gregorio, nada trivial, muy complejo y que no tiene depende mucho. Sitios muy cercanos pueden tener una respuesta totalmente distinta porque allí, la batimetría es totalmente irregular, la onda se refleja en las prominencias submarinas que pueda haber, en las canalizaciones, la forma de la costa. Es algo muy complejo realmente. Y al final, con estas simulaciones, pues tenemos que concretarlas en unos resultados. En nuestro caso, tenemos unos puntos de observación que ahí están mostrados, y para esos puntos de observación de esta simulación, pues le asignamos un valor de alerta, un nivel de alerta, perdón, que puede ser, como decía antes, de información, de aviso y de alerta. Vuelvo a lo mismo. Estas simulaciones nos dirán que en un punto la altura de ola son 3,33 centímetros y en otro punto 27 centímetros, pero nos da igual, o sea, no podemos ir a ese nivel de sutileza porque además seguramente no acertemos. Pues si tenemos un terremoto que hay una
probabilidad más o menos razonable de que pueda producir un tsunami, como decía Gregorio, pues hay que enviar una alerta y si se falla en el 50% de las veces, pues bueno, es algo que hay que asumir y que le pasa a todos los sistemas de alerta, porque no hay conocimiento suficiente, como decía, como para saber si tener la certeza de que este terremoto, aunque haya sido de magnitud 8, no va a producir un tsunami. Yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego 20 minutos después de que se haya producido ese terremoto, de decir que este no va a generar tsunami porque tiene un mecanismo lateral y no creo que vaya a producir tsunami. Se han dado muchos casos en el mundo que han contradecido las expectativas iniciales, ¿no? Y por último, esta tercera fase de observación, para la cual contamos con una red de mareógrafos formadas por las infraestructuras de distintas instituciones, como después de mí hablará Begoña, de Puertos del Estado, pues he puesto fotos de mareógrafos del IGN que hemos instalado recientemente con el propósito de la alerta de tsunamis. No son mareógrafos que se puedan utilizar para otras cosas, pero tienen la ventaja de que son fáciles de instalar y baratos y nos pueden servir para este propósito exclusivamente. El último que instalamos, podéis adivinar dónde fue. Como sabéis, pues la lengua de lava que ya ha llegado al mar y ha formado el delta lábico, la Fajana, en la costa de La Palma, pues es posible, cabe la posibilidad de que haya pequeños derrumbamientos en su proceso eruptivo, y la finalidad de este mareógrafo instalado en el puerto de Tazacorte, en La Palma, es tener un sistema de alerta si alguno de estos pequeños derrumbes que pudieran ocurrir por el progreso de la lava o derrumbes costeros, pues generará alteraciones en el nivel del mar. Entonces también tiene una webcam y desde el mareógrafo se ve la zona de la boca eruptiva y cómo baja la lava, y aquí es más o menos donde desemboca en el mar. Estos son los mareógrafos que recibimos actualmente en tiempo real. Muchos de ellos son de Puertos del Estado. Y bueno, como decía antes, al principio, esto es un fenómeno muy poco probable, ocurre pocas veces y por lo tanto es muy importante tener la máquina a punto, ver que todo funciona para el día que ocurra. Por eso es algo fundamental realizar simulacros de forma periódica. Hace poco, en marzo, se realizó un simulacro a nivel del Sistema de Alerta del Atlántico y del Mediterráneo, en el cual participamos junto con la Dirección General de Protección Civil, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la de Valencia. Y de estos simulacros siempre se sacan lecciones muy, muy importantes. Hubo uno hace muy poco, el mes pasado, organizado por la Junta de Andalucía, en el que también participamos. También hacemos simulacros internos para cosas propias de nuestro funcionamiento que solo nos involucran a nosotros, pero es importante que, por ejemplo, la gente que está los analistas que están en el IGN, pues analizando los terremotos que ocurren en todo momento, porque están en turnos de 24 horas, en turnos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que sepan que cabe esa posibilidad de que se produzca una alerta de tsunami, cómo actuar y a partir de ahí, pues escalándolo a otras instituciones, ver que los sistemas de comunicación con Protección Civil funcionan, ver que Protección Civil es capaz de entender nuestros mensajes, etcétera, ¿no? Es algo fundamental estos simulacros. Tenemos algunos proyectos en curso. Mencionaré, por ejemplo, la idea de utilizar boyas con sensores o antenas GPS, que por medio de ellas podamos detectar el paso de un tsunami
al pasar por la boya, antes de que el tsunami llegue a la costa, los mareógrafos, pues seamos capaces de detectarlo. Nos han cedido una boya por parte de la Comisión Europea y en este caso la va a operar SOCIP, que es una institución que trabaja en las Islas Baleares del CSIC, y porque ellos tienen también instrumental de este tipo. Y bueno, vamos a establecer un acuerdo con ellos para utilizar estos datos para la red de alerta de tsunamis. Hay proyectos más exóticos, digamos, de detectar los tsunamis por medio de alteraciones que producen estas olas en la ionosfera. Como veis en el gráfico, una ola de este tipo produce ondas acústicas y gravitatorias que se propagan verticalmente hasta la ionosfera, que es una región que hay a unos 350 kilómetros de altura, y resulta que los sistemas GPS son capaces de algún modo monitorizar esta región. Y esa monitorización nos permite encontrar perturbaciones en la ionosfera que de algún modo sean reflejo de la presencia de un tsunami. Entonces, la idea es que cuando ocurre un terremoto muy grande, mirar encima del terremoto en la ionosfera si hay perturbaciones, y eso de algún modo nos confirmaría que existe un tsunami. Bueno, son todavía cosas que están en marcha, hay otras también, y más en el plano de la investigación, porque esta, por ejemplo, aunque este sistema se ha visto que es capaz de detectar tsunamis que han ocurrido, nunca se ha utilizado todavía para sistemas de alerta, ¿no? Pero bueno, es prometedor porque utilizas una infraestructura que ya existe, la red de receptores GPS, y tiene una gran cobertura. Nada, muchas gracias, y bueno, cualquier cosa que queráis comentar, pues estaré encantado de hablar con vosotros al final de las distintas ponencias.